Bienvenidos todos y todas a la presentación de la app Intercambios Vitaflo, a cargo del Dr. Isidro Vitoria, jefe de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Doy paso al Dr. Isidro Vitoria. Esta presentación es complementaria y no debe de ser comentado todo lo que se haga con su pediatra, con su médico o dietista, porque es una herramienta complementaria, no sustituye ninguna de las herramientas nutricionales de consulta y es compatible o está al alcance de cualquier recomendaciones que se han hecho desde la propia ECOM. Empezamos pues y esta es el formato de la app que seguro que quizás conozcan porque se la hayan podido descargar y inicialmente, pues esta es mi cara, vaya, pues trabajo en la Unidad de Nutrición y Metabolopatías del Hospital La Fe y soy el coordinador de un grupo de amigos que estamos en el grupo de nutrición de la ECOM y de los que aprendo muchísimo. En fin, esta app tiene tres partes: información, calculadora y grupos de alimentos. Empezamos con información. Y en información, la idea original partió de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías, donde trabajo afortunadamente con la doctora Patricia Correcher, con Verónica Vélez y Sergio Calderón como dietistas y Patricia como pediatra, y tiene el sustento de Vitaflo, de Nestlé Health, y yo le pedí por favor que me dejase poner la foto de Alba Way porque ha sido la dietista nutricionista de Vitaflo que ha estado detrás de todo lo que hemos estado haciendo y yo creo que es justo reconocerlo. La fuente de datos de la composición de alimentos se ha extraído a partir del organizador dietético metabólico de ODIMED, así como de cuando no estaban los datos en esta excelente fuente bibliográfica, pues accedíamos a la alimentación y las aminoaciopatías del libro de la profesora Couce, como decía antes, y si no lo encontrábamos ahí los datos de los aminoácidos, nos remitíamos a los datos americanos de la fuente de USDA. En cuanto a las raciones por edades, hemos tenido en cuenta las de la Guía de la Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la Guía para los Menús en Comedores Escolares del 2018 de la Generalitat Valenciana. Bien, el objetivo de esta app es que sea una herramienta de apoyo sobre todo para los pacientes y sus familiares de patologías en las que tengan que ver las proteínas o los aminoácidos. Acidemias, glutárica, isovalérica, metilmalónica, propiónica, enfermedad de orina de jarabe de arce, fenilcetonuria, homocistinuria, tirosinemia o trastornos del ciclo de la urea. Esta app pretende ser útil para todas las edades, desde el niño hasta el adulto y, como decía al principio, queremos que sea un complemento de otras herramientas nutricionales. Hemos visto la parte de la información. Vamos a la parte central, que sería la calculadora. Y no perdemos de vista el concepto de proteína y aminoácidos o componentes elementales de las mismas. De las dos maneras podremos encontrar los resultados, como proteínas o como aminoácidos. Saldrá a continuación una de las enfermedades. He elegido la fenilcetonuria porque probablemente es el error innato del metabolismo de estas que es más frecuente. Y escribiríamos aquí el alimento. Una vez puesto el alimento, nos pedirá enseguida si ponemos proteínas o fenilalanina. En el caso de unas unidades de metabolopatías, piden o están acostumbradas o estamos acostumbrados a utilizar proteínas y otros fenilalanina. Ambas son compatibles, ambas son respetables y les ruego que por favor no digamos qué es lo que tenemos que hacer. En todo caso lo consultamos con nuestros propios médicos para decidir si ponemos proteínas o fenilalanina. A continuación vamos a escribir la leche y solo con que pongamos 2 o 3 letras se nos desplegará porque es un menú predictivo. Y en este caso elegimos leche de vaca entera y nos dice que tiene 3,22 gramos de proteína. Si escribimos otro alimento, por ejemplo, yogur, enseguida nos pone cuántos gramos contiene. Yo creo que es muy ágil esta calculadora, es muy versátil
Y si cambiamos la cantidad de alimento, que pone 100, si ahora ponemos 50, enseguida nos va a decir los gramos de proteína que contiene. Pero es que además, si en vez de proteínas ponemos o queremos la fenilalanina, no nos salimos de la pantalla. Continuamos en la misma pantalla y tratando de verlo de una manera animada como lo hace la presentación, haría esto. La leche de vaca entera, tantos gramos de proteína, y aquí ahora enseguida se desplegará ese azulito, ese pop-up que dice proteínas o fenil, y ponemos fenil y dirá 147. Así que estos 147 miligramos será el resultado. De alguna manera, como resumen de esta parte ágil, creo yo, de la calculadora, es el hecho de que permite con muchísima facilidad cambiar el alimento, la cantidad y el tipo de resultado. Miligramos de fenilalanina o de aminoácido en cuestión y gramos de proteína. Esta versatilidad yo creo que es un valor añadido de una app que tenemos en el móvil y que lo podemos utilizar con mucha facilidad. A continuación nos pide que digamos la edad, en este caso hemos puesto de 4 a 6 años, y las raciones de alimentos que un niño no enfermo, que no tenga la metabolopatía, pues según las recomendaciones que hemos puesto antes, tomaría, pues, por ejemplo, para un niño de 4 o 6 años, una ración de leche son 200 mililitros. No estamos diciendo que esa es la ración que debe de tomar un niño con fenilcetonuria, ni muchísimo menos. Esa es la ración de un niño de su edad. Hay que tenerlo presente. Yo creo que no estaba de más poner esto porque no existen raciones para niños con metabolopatías. Y entonces, pues bueno, estos niños con metabolopatías tienen hermanos. Pues no nos viene mal que los padres sepamos cuáles son las raciones por edades de todos, independientemente de la patología que se tenga. Lo que está claro es que a continuación, abajo vemos el intercambio de alimentos. Y al ver el intercambio de alimentos, ahí vamos a indicar, en este caso, por ejemplo, yogur. Y ponemos yogur natural entero. Enseguida nos saldrá que los 100 gramos de leche, que son 147 miligramos de fenilalanina, estos 147 miligramos de fenilalanina están contenidos en 82 gramos, con 82,58 gramos de yogur. Pero ahora pensamos, ¿y si le diese un yogur con frutas? Pues ponemos yogur de fruta entera y para conseguir esta misma cantidad, 147, las 3 veces 147, pues aquí son 93,63. ¿Qué creo que es interesante de esta app, cómo se ha diseñado? Pues que ponemos un alimento y no desaparece el anterior. Ponemos un segundo alimento y no desaparece el anterior. Aquí mismo acabamos de poner 3 alimentos y están los 3 a la vista. De tal manera que podemos aprender, porque si 100 gramos de leche contienen 147 miligramos de fenil, solo habiendo visto estas diapositivas, pues equivale a 83 gramos de yogur, 93 gramos de yogur con frutas o 100 gramos de leche. Es decir, cantidades semejantes. Yo, desde el punto de vista práctico, no me gustaría que se utilizase la calculadora, es un consejo o una opinión, para hacer decimales. Es una cosa de ayuda, por tanto, ¿qué más dará? ¿Qué más dará 93 gramos que 100 gramos? Pues que voy a pesarle la cantidad, pues sé que es aproximado. Luego haremos otros ejemplos. En el caso, por ejemplo, de verduras, y ahora, por ejemplo, seguimos con fenilalanina, empezamos con alcachofa. Y si ponemos 100 gramos de alcachofa, contiene 107 miligramos de fenil. Vamos a intercambiarlo. Y lo intercambiamos con los guisantes. Son caros. Son caros por el contenido en proteínas y en fenilalanina que tienen. Me refiero a que solo puedo darle 53 gramos, equivaldrían a los 100 gramos de alcachofa. 53 gramos equivalen a los 100 gramos de alcachofa. Yo creo que esta opción de son caros me lo van a permitir que lo utilice más veces para referirme al contenido en proteínas o en fenilalanina. Vamos a buscar otro. Ahora uno muy barato, el calabacín. Y es que estos 107 miligramos de fenilalanina, pues nada menos que podría darle 260 gramos de calabacín. A eso equivale. Claro, que es que tiene mucha más agua. Claro, que la leguminosa tiene mucha más proteína. Pero vamos a añadirlo y complicarlo un poquito más. Las patatas cocidas. Pues pensábamos prepararle una cena
en la que tuviésemos algo de guisantes, algo de calabacín, algo de patata cocida y quizás algo de alcachofas, no sé. Pues después de haber hecho estas comparaciones, podríamos llegar a esta conclusión. 100 gramos de alcachofa contienen 107 miligramos de fenilalanina, que equivalen a lo que inicialmente habíamos dicho, 100 gramos de alcachofa, y esto equivale a la mitad de guisantes, más del doble de calabacín y una situación intermedia de patatas. Así que me hago una idea de qué alimentos contienen y cuáles contienen más y cuáles menos. Yo creo que sería el momento quizás de hacer una primera pausa y Así que cuando usted quiera, doctor Vitoria. Gracias, Alba. La primera pregunta que veo que se me pasa es si la APP tiene información sobre los productos especiales sin fenilalanina de alguna casa comercial. La verdad es que no. Sobre los productos especiales en general no lo hay, y sobre información sobre alimentos hipoproteicos como pastas, arroz, harinas de alguna casa comercial, también hemos creído que no era necesario, porque el contenido de proteínas, siempre que es menor de 0,5 gramos de proteínas por 100, como es los hipoproteicos, lo hemos puesto como aspecto genérico, y por tanto sin dar nombres de marcas comerciales. Y finalmente se me pregunta también para qué enfermedades se puede usar la APP. Pues como dije al principio, para 9 enfermedades, 4 acidurias, glutárica, metilmalónica, propiónica y también isovalérica, fenilcetonuria, tirosinemia, trastorno del ciclo de la urea, jarabe de arce y homocistinuria. Vamos a continuar con la presentación y habíamos visto la parte de información, después habíamos visto la calculadora y vamos a ver ahora los grupos de alimentos, que es la parte, digamos, que hay que explorar más. Lo primero que nos aparece es que seleccionemos la edad del paciente, la enfermedad y cómo calcular. Pues la edad vamos a poner de 4 a 6 años. Para el ejemplo vamos a utilizar la fenilcetonuria y vamos a elegir en principio proteínas. Al final haremos algún ejemplo con aciduria glutárica, porque creo que también es muy interesante el tema de la lisina. Decía que una vez hecho esto, le damos al seguir en la APP y se nos despliega esta mini pantalla o esta pantalla en la que elegimos frutas. Si elegimos frutas, pues ya no hace falta que yo escriba naranja, porque ya sabemos cómo se hace. Pues la naranja, por ejemplo, 100 gramos de naranja contienen 0,9 gramos de proteína. Recuerdo que estábamos en proteínas. Vamos a añadir aquí, para intercambiar la naranja con el aguacate. El aguacate, para esa misma cantidad de proteínas, de 0,90, pues la mitad. Es más caro. Bueno, es más caro también. No solo es más caro en cuanto a contenido de proteínas, sino en el sentido exacto de la palabra. Bien, pero ahora ponemos manzana. Mira, mucho más barata, al menos en contenido. 360 gramos me permitiría. Y cerezas, pues parecido a la naranja. De nuevo, sería capaz de tener en cuenta esta composición. Pero quería aprovechar la idea de que podemos cambiar el peso del alimento. ¿Por qué 100 gramos? Que es que no puedo poner otra cantidad. Si es que el niño es pequeño, quizás con 50 gramos tenga suficiente. Pues si pongo 50, me saldrán enseguida los 0,45 gramos de proteína, no solo en la naranja, sino que me trasladará ese 0,45 al resto de frutas. No tengo que volver a teclear las 3 frutas. Las 3 frutas de entrada me va a poner esos 0,45 y me va a calcular las cantidades que van a ser, lógicamente, la mitad de las anteriores, tanto de cerezas, de manzana como de aguacate. Es decir, creo que esta agilidad de poder hacer sobre la marcha, no solo dejar de tener delante 1, 2, 3, 4, yo he llegado a probar hasta 7 distintos alimentos y teniéndolos comparados unos al lado de los otros, no solo eso, sino que cambiamos el peso y se nos cambia enseguida el contenido de todos ellos. Esto es lo que podíamos haber aprendido y que yo creo que vale la pena aprovechar de esta información. 100 gramos de naranja equivale a 0,90 gramos de proteína, los 100 gramos, que es lo donde partimos. Qué poquito aguacate podemos dar, menos de la mitad, pero qué cantidad de manzana podemos dar. Luego explicaremos un poquito mejor todo esto. Seguimos con grupos de alimentos.
Hemos dicho 4 a 6 años, fenilcetonuria y proteínas. Hemos hablado de frutas. Pues bien, antes yo entré y puse naranja, pero ahora quería que viesen que puede salir un orden alfabético o contenido ascendente o descendente. Es decir, de la A a la Z, las proteínas de las frutas. Y aquí lo vemos, de la A a la Z. Está bien. Yo no le veo demasiada utilidad para el manejo diario, pero bueno, en un momento determinado sí que puede ser interesante el tener por orden alfabético para encontrar enseguida el alimento en cuestión. Porque quizás es más interesante el de mayor a menor. Y aquí sí que me quería detener un segundo. Porque de mayor a menor quisiera de entrada decir que todas las frutas y todas las verduras que tengan menos de 1,5 gramos por 100 gramos de alimento son libres. Por tanto, si tienen menos de 1,5 gramos para errores innatos del metabolismo en los cuales hay intercambio de proteínas, si tienen menos de 1,5 gramos, todas estas y todas estas y todas estas, las consideraríamos como libres. Así está puesto en las recomendaciones para el colegio que están colgadas en la página web de la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo, AECOM, en la ficha que dice Sistema de Intercambios de Proteínas para Niños con Dietas Bajas en Proteínas. Todo lo que tenga menos de 1,5 son libres. No tengo por qué estar haciendo intercambios de cuántas higos cambio con melocotón. En teoría, salvo que me hiciese un atracón de un determinado alimento, salvo que fuese así, que no es el caso, pues yo no tengo por qué estar pesando la cantidad de pera o la cantidad de manzana que toma mi hijo. Creo que esto hay que tenerlo claro. Por debajo de 1,5 se pueden utilizar y no tenemos por qué hacer intercambios. Por encima de 1,5, todos estos, sí. Y ahí llamo la atención sobre que el coco, higos secos, dátil y aguacate. Y fíjense que el aguacate tiene 2 gramos de proteínas por 100 gramos. Pero quisiera que memorizasen estos dos, los higos secos, 3,3 y los dátiles, 2,5. Me quedo con los dos, higos secos y dátiles. Y lo hago adrede porque mucha proteína tienen, pero vamos a calcularlo con fenilalanina. Pues si lo hacemos con fenilalanina, el aguacate, 232 miligramos de fenilalanina por cada 100 gramos. Si la tolerancia habitual de los niños es de 200 a 400 miligramos al día, si le doy 100 gramos de aguacate, ya casi no puede comer nada más. O el coco, pues tampoco. Pero llamo la atención sobre el hecho de que he dicho antes que el plátano sí que podía, porque tenía menos de 1,5, o el albaricoque. Pues miren la cantidad que curiosamente tienen de fenilalanina los dátiles y los higos secos. Son bajas. Si lo miro como proteínas, si en su unidad de metabolopatías piensan en proteínas, tendrán que pensar en que quizás no es adecuado darlo. Si pensamos en fenilalanina, quizás podremos pensar que si no le prohíbo al albaricoque, ¿por qué le tengo que prohibir el dátil? Si además higos secos o dátiles me tomaré o se tomará mucha menos cantidad que de albaricoque o de una fruta fresca. Por eso pongo el interrogante. ¿Y cómo resolver este interrogante para que esté seguro de que yo no voy a hacer iatrogenia, es decir, algo inadecuado en la alimentación de mi hijo y que le pueda fastidiar? Pues sería cuestión de hablarlo con nosotros, con los pediatras. Yo creo que estamos abiertos a que, ya que se hacen análisis de fenilalanina cada 30 o 45 o 60 días y muchos se hacen en papel seco y se envía, pues ya que se hacen tantos controles, pues si pensamos que a mi hijo los dátiles o los higos secos le pueden gustar y veo que realmente con estas tablas extraídas de Odimed no hay ningún riesgo, pues los 3 o 4 días anteriores a hacerle el análisis le damos pues unos 2 o 3 higos secos todas las noches y hacemos los análisis. Y comprobamos si esa tolerancia realmente, en el caso de nuestro niño, es así. Yo lo contestaría de esta manera. Por eso la primera diapositiva en la que había un niño levantado que no sabíamos cómo se había hecho la foto. Y dije, un poco de relajación y no tengamos
la conciencia de que no es exacto todo lo que vamos a decir, sino que queremos aprender. Si nos vamos a las verduras y hortalizas, entonces, de nuevo, la raya del 1,5. Y hay una gran mayoría de verduras y hortalizas, tomates, zanahorias, calabaza, pepinos, etcétera, etcétera, que son libres, que quizás no haría falta, no hace falta pensar en intercambios. Sin embargo, por encima del 1,5 sí que tenemos que pensar en intercambios. Por ejemplo, las patatas fritas. Tienen 4,9 gramos, si lo pienso en proteínas, por 100 gramos. O los guisantes a los que antes hacía alusión, lo caros que eran, decía yo. O el tomate seco. El tomate seco nada tiene que ver con el tomate porque está deshidratado y entonces toda la proteína se ha quedado aquí. En fin, una gran cantidad de frutas y verduras van a ser libres, pero las que tengan más de 1,5 gramos por 100 gramos de alimento habrá que hacer intercambios y para esto es útil la calculadora. En el caso de los cereales, pues buscando el orden de mayor a menor, tienen muchos gramos de proteína por 100 gramos. La avena 16, la pasta 14, es genérico el dato que hemos puesto, pasta italiana o trigo integral 14 gramos por 100 gramos en crudo. Por eso, los pacientes de todo este grupo de errores innatos de metabolismo toman alimentos hipoproteicos, toman pasta, toman harinas, galletas, como ustedes saben, arroz, etc. Los fideos de arroz están altos aún, 3,4. Lo que está claro, que ustedes lo saben igual que yo, que la maicena, el almidón de maíz o la tapioca tienen unos contenidos muy bajos. O decir enseguida que el niño no puede tomar cereales naturales, pues tampoco es verdad. También hay aspectos que sí que puede tomar. En cuanto a las legumbres, empezamos a complicarnos la vida. Las lentejas 25, las alubias 21, los alimentos proteicos. Si pinchamos sobre alimentos proteicos, se nos abre Decía que se nos abre esta pantalla con los 4 tipos. Y empezamos con las carnes y embutidos. Y en las carnes y embutidos, pues no hay ninguna. Pues lo saben igual que yo. O en las mariscos, pescados, pues tampoco. En el caso del huevo es particular, porque en algunas unidades se prescribe o se indica el poder tomar un huevo de codorniz. Y la cantidad de gramos de proteína por 100 gramos en crudo que tiene el huevo de codorniz es semejante al huevo de gallina. Lo que pasa es que el huevo de codorniz pesa 10 gramos y contiene 73 miligramos de fenil o 1,25 gramos de proteínas. Viene a ser parecido, o menos incluso, que un cuarto de huevo. Si un huevo de gallina de tamaño medio pesa 60 gramos, un cuarto pesa 15. Es 1,9 gramos de proteínas, 110 miligramos de fenil. De ahí el predicamento de los huevos de codorniz. Yo creo que después del problema que hemos tenido al principio con el corte de la webinar y que ustedes estén conectados un miércoles por la tarde para escuchar estos temas, pues se merecen que descansemos un minuto. Y para eso se me ha ocurrido, ya que hablábamos de huevos, poner un cuadro. Un cuadro que se llama Huevos rotos. Es de Jean-Baptiste Greuze. Es un francés del siglo XVIII-XIX y que este cuadro está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Si nos fijamos en la cesta, veremos que hay unos huevos rotos. Efectivamente, algunos con un color tan amarillo que parece que sean ecológicos, diríamos hoy. Lo que pasa es que era el siglo XVIII, así que quizás no es el término más adecuado. En fin, los huevos rotos en realidad, para esa época, según los comentarios que he podido leer sobre este cuadro, significaban pérdida de la virginidad. Y por eso la chica joven está como compungida, con las manos entrelazadas y su madre, en una cara realmente de enfado, está señalando
hacia su hija y parece que el compañero, yo no estoy seguro que sea el padre por la edad, pero en fin, el compañero que está con esta madre está tratando de frenar un poco la situación. Y en el ángulo inferior derecho de la diapositiva vemos a un niño que está queriendo arreglar el huevo. Ven cómo trata de unir las dos piezas del huevo, pero se le escapa la yema entre medio, por tanto no lo consigue. Y hay quien ve en los comentarios esa carita que sería la de Cupido, porque aquí tiene el arco y la flecha. En fin, lo que acabo de explicar naturalmente nada tiene que ver con la APP de intercambios, nada tiene que ver con la ciencia, solo servía para descansar un poquitín y poder continuar. Decía que en el caso de los lácteos, los quesos todos tienen una cantidad muy alta de proteínas. Sin embargo, hay que ver que la leche y los yogures, en algunos casos, por su contenido y porque podemos dar 50 gramos o podemos dar medio yogur o un cuarto de yogur, hay que plantearse si algunos niños lo pueden tolerar porque contienen lactosa, contienen calcio y es un alimento saludable y en nuestros niños muchas veces esto no es tan fácil de conseguir estas fuentes. Luego en otros están los frutos secos, aceites y grasas, azúcares y dulces y otros que hemos puesto. En los frutos secos llamaría la atención sobre todos ellos que tienen una gran cantidad de proteínas, pero quiero decir que se incluye normalmente como fruto seco la castaña, pero las castañas casi no tienen proteínas, lo que tienen son hidratos de carbono, 44 gramos por 100. Por tanto, las castañas son quizás el único fruto seco que en casi todas las metabolopatías relacionadas con las proteínas se pueden recomendar. En cuanto a las grasas, yo diría casi ninguna tiene proteínas, pero ojo con la mantequilla de cacahuete, tiene muchísimas proteínas, 24, y eso hay que tenerlo claro. En cuanto a azúcares y dulces, a veces abusan nuestros niños en exceso. Quizás venga bien saber la cantidad que tiene el chocolate puro. Y decía que a veces pues, tenemos que recurrir, como no, a las mermeladas que apenas tienen proteínas, menos de 0,5 gramos, y el dulce de membrillo, 0,05. Lo que tienen es mucho azúcar, como saben. De las bebidas vegetales, horchata de chufa, bebida de almendras, bebida de arroz, bebida de coco, las que menos contenido de proteínas tienen son las bebidas de arroz y las bebidas de coco. Las más saludables de estas dos, las bebidas de arroz. No miren que todas sean adecuadas, porque algunas contienen en vez de 0,2, 0,8. Yo creo que hay que ver la etiqueta. Menos de 0,5 gramos por 100 mililitros sería lo ideal. Y 100 mililitros podría ser la cantidad a dar. Las bebidas de almendra, algunas tienen bastante más. Las de soja, desde luego, ni pensarlo, ya lo saben. Bien, hemos visto los grupos de alimentos y estábamos en proteínas, aminoácidos. Y para ir acabando, vamos a ver qué es lo que esta calculadora, hemos hablado solo de la fenilcetonuria. Pues también se puede ver la acidemia glutárica. Y si le damos acidemia glutárica, veremos que podemos seleccionar o por contenido en proteínas o por lisina. Y si lo hacemos por lisina, tendremos el listado de contenido en lisina de todos los alimentos. En la acidemia isovalérica será solo por proteínas, al igual que en la acidemia metilmalónica y propiónica, solo proteínas. En el jarabe de arce, como saben, lo podemos hacer o por proteínas o por leucina, ¿vale? Pues si es por leucina, pues encontraremos listados que se manejarán igual que lo que he explicado con la fenilcetonuria. En la homocistinuria, pues aparte de proteínas, lo podemos hacer por metionina. De nuevo, encontraremos listados, por ejemplo, de los alimentos proteicos, pues nos metemos en los huevos y vemos el contenido de metionina que tienen. No pueden tomar estas cantidades de metionina los pacientes con homocistinuria clásica tipo CBS. Si es tirosinemia, pues de nuevo podremos elegir entre proteínas y tirosina. Y finalmente, este es el contenido, por ejemplo, en tirosina de los alimentos, se parece mucho al contenido en fenilalanina. Y decía que finalmente, en el trastorno del ciclo de la urea, solo sería las proteínas. Un poco
Este era fundamentalmente lo que yo quería explicar sobre la APP, y es el momento en el que le doy la palabra de nuevo a Alba, que se va a dirigir a ustedes para comentarles unos aspectos y hacer las dudas. Muy bien, muchas gracias de nuevo, doctor Vitoria. ¿Se pueden introducir tus propios alimentos? En principio no. No está pensado para introducir los propios alimentos y poner la composición que uno tenga. En principio, la composición la hemos obtenido y es la que creemos que tiene que tener puesta la APP. En otras aplicaciones, como Odimed, sí que permite poder añadir un alimento propio, pero la finalidad de esta APP no es una herramienta nutricional para calcular la cantidad de fenilalanina o proteínas que toma mi niño a lo largo de todo el día. Para eso está Odimed o otras aplicaciones, pero esta es algo mucho más ágil y mucho más sencillo. Poder saber la cantidad de proteína o de fenil o de metionina que tiene un alimento y cambiarlo por otro. Solo es eso, que creo que es bastante si lo utilizo con asiduidad. La otra pregunta es, si mi hijo tiene PKU, ¿qué tengo que mirar, la proteína o la fenilalanina? Como dije al principio, dependerá del criterio de la unidad de metabolopatías. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el contenido en fenilalanina, pero creemos que aquellas unidades que contemplan la cantidad de proteínas lo hacen igualmente bien. Yo creo que en la literatura, en los libros, en los artículos, están las dos cosas. Se puede hacer de una manera o de otra. En realidad, total, he puesto dos pequeñas excepciones a esos dátiles y a esas castañas. Y las castañas no eran excepción, los higos secos y... Entonces, los higos secos y los dátiles eran una pequeña excepción, pero en general, hay una bastante buena correlación entre fenilalanina y proteínas. La tercera pregunta es si se me podría imprimir un listado por orden alfabético de contenido de tirosina, por ejemplo, de las frutas. Pues de momento hemos contemplado, a pesar de que están los datos ahí, que esto sea una app ágil, dinámica, de manejo sencillo, y no creíamos que la finalidad fuese encontrar listados que se pueden encontrar en la red. Pero bueno, de todos modos, si se considera importante y nos lo hacen saber, podríamos plantearlo a medio plazo y a lo mejor pues podríamos mejorar todos si tuviésemos listados de lo que está en la app. No nos importaría, al contrario. Queremos que se difunda, que se comparta y que si encuentran errores que se nos diga para que la mejoremos. ¿Y puede que de un alimento costen las proteínas y no algún determinado aminoácido? Sí, efectivamente. Yo creo que de todos los alimentos costan las proteínas, porque hasta en la base de datos BEDCA de alimentos españoles está el contenido en proteínas. Pero el contenido de aminoácidos, pues no todas están en las fuentes que he comentado antes, ni siquiera en las americanas. Así que puede ser que encontremos que el contenido en proteínas y quizás el contenido en leucina, pero quizás no en, ¿qué diré yo?, en metionina. Eso es así. Así pues, como resumen de todo lo que hemos explicado, y tras este resumen, querré, si como vamos bien de tiempo, dedicar 5 minutos a hablar un poquito sobre fundamentos de toda la APP en el sentido de las proteínas y metabolopatías. Decía que como resumen, lo primero era la información que hemos dicho que teníamos, de dónde salían los datos y cuáles eran las raciones. Aquí teníamos la composición de los alimentos, las raciones por edades, ya expliqué antes cuáles eran las fuentes. En segundo lugar, explicábamos la calculadora y decíamos que tanto por proteínas como por distintos aminoácidos se puede utilizar. Creí que era interesante aportar la idea de la agilidad que supone cambiar el alimento, la cantidad y el tipo de resultado sobre la marcha y ver enseguida, instantáneamente, cuál es el efecto de estos cambios. Después, el hecho de tener distintos alimentos a lo largo de esta misma pantalla deslizante hace que pueda comparar con mayor facilidad y aprenda más sobre cómo deben de comer nuestros niños. Luego esto permite poder hacer aspectos didácticos como este, de que qué caro es el guisante, qué barato es el calabacín, porque el precio medio lo tiene la alcachofa o la patata cocida, si me permiten,
No estoy hablando de precios de supermercado y menos actualmente, no se me ocurre. Y la tercera parte decía, una vez visto la calculadora, era poner en valor el hecho no solo de comparar los distintos alimentos de esta misma manera que acabamos de hacer, sino pasearse por los distintos grupos de alimentos que están relacionados con las distintas enfermedades y que este aspecto se expresa en forma de alfabeto A, Z, en forma ascendente, en forma descendente, o recordar que son todas estas enfermedades las que están incluidas en este trabajo. Y para acabar, quería enseñar esta diapositiva y decirles que nosotros nos planteábamos que no podíamos estar al margen de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías deben colocarse en el centro de la diapositiva, para que sea una calculadora útil, dinámica y sencilla, que sea complementaria de otras herramientas nutricionales y que les sirvan no solo útil para el paciente, sino también para el familiar y para el profesional sanitario. En definitiva, al final, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida y también la seguridad o la confianza o la capacidad de autogestionarse la alimentación el propio paciente en relación con su equipo de metabolopatías. Y esto es todo. Muchas gracias. No les veo. Solo quiero agradecerles el tiempo que han estado aquí y decirles que estamos a su disposición. En el primer email está relacionado con aspectos técnicos que puedan sugerir mejoras, cambios o aspectos en los que podamos intervenir. Y el segundo es mi propio email. Pues quedo a su disposición por si desde el punto de vista científico pues puedo mejorar algún aspecto, pues lo comparto con mi equipo de elaboración de la unidad y con mucho gusto lo haría.